En este regreso a clases, no solo asegúrese de que vayan con la mejor calidad en sus uniformes, recuerde que también deben de ir bien alimentados, ya que esto puede interferir en su aprendizaje. Llegó el inicio del ciclo escolar y con ello las prisas. Sin embargo, es importante tomarse el tiempo necesario para vigilar la correcta nutrición de los niños, empezando por enviarlos a la escuela después de haber desayunado. Muchas veces los niños se presentan sin desayunar a la escuela y entonces están somnolientos, están malhumorados, a veces hay eventos como, no sé, honores a la bandera o la propia actividad física, ¿no? Educación física, y se llegan a dar, por ejemplo, desmayos o malestares derivados de que los niños pues no tomaron un desayuno. Durante el horario de clases, los niños tienen tiempo para tomar una colación. En estos casos es importante no mandarles alimentos chatarra como pastelillos o bebidas azucaradas. Es mejor poner a su alcance algún alimento que les ayude a mantener sus niveles de energía. A lo mejor zanahorias, jícamas, pepinos, verdura que se come con limón, con sal, con un poquito de chile, porque es más aceptado por los niños que mandarles unas verduras cocidas, por ejemplo. En cuanto a las bebidas adecuadas, es mejor el agua simple. Las bebidas industrializadas y los jugos cuentan con un alto contenido de azúcar que puede predisponer a los niños a problemas de obesidad o padecer alguna enfermedad crónica como la diabetes. Es importante evitar los azúcares simples o refinados en general porque están muy relacionados con un aumento en el tejido adiposo corporal, en la grasa corporal. Cuanto más consumamos de estos alimentos, mayor el riesgo de aumentar de peso, y no solamente por el aumento de peso, sino peso en grasa. Vigilar una correcta alimentación en los menores se verá reflejado en un buen aprovechamiento escolar y genera hábitos de alimentación que a largo plazo producirán adultos saludables. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.